Apreciados hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Vamos a leer este capítulo 9 a partir del versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. Hay un texto muy hermoso, porque vamos a meditar algunos días sobre esta porción de la Escritura. Y hay un texto en el Salmo 41, verso 1, que dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Qué poca importancia damos a este texto de la palabra. Inmensamente feliz, dichoso, el creyente que piensa en el pobre, en el día malo, cuando haya escasez, cuando no haya o cuando haya prueba, el Señor lo librará. Que el Señor abra nuestros ojos a través de lo que vamos a meditar estos días, para que aprendamos, como esta muchacha Dorcas, a pensar en los pobres y a hacer obras de amor a favor de ellos, obras caritativas. A partir de hoy, queridos hermanos, vamos a considerar algunas de las últimas obras del apóstol Pedro que se registran en las Sagradas Escrituras. Lo vemos así en esta porción: visitando a los santos por toda Judea, Galilea y Samaria, y ministrándoles la palabra de Dios para su edificación, para su confirmación en la fe y en la santidad. Eso deducimos por lo que se lee en los versos 31-32. Poco antes de su ascensión al cielo, el Señor le había encomendado a orillas del mar de Tiberias una delicada misión al apóstol Pedro, al solicitarle cariñosamente por 3 veces consecutivas
apacienta mis ovejas. Todos estamos familiarizados con ese encontronazo que tuvo el apóstol Pedro con el Señor allí a orillas del mar de Tiberias o Genezaret, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, cuando el Señor le preguntó 3 veces si le amaba, y él contestó: Señor, tú sabes que te amo. 3 veces el Señor le encomendó el cuidado de sus ovejas. Al considerar hoy la vida de Pedro, podemos afirmar que Pedro cumplió esa misión hasta el fin, dando amplias pruebas de su amor hacia su Señor, hacia Cristo y hacia su obra. En su gira por las iglesias hizo señales muy destacadas, principalmente en 2 lugares, en Lida y en Jope, que dieron por resultados la conmoción de las multitudes. Pero lo más hermoso que la conmoción fue la conversión de muchas almas al Señor Jesucristo. Todo nuestro accionar, querido hermano, consiervo en la obra de Dios, a ti que el Señor te ha confiado y te ha prestado algunos dones, que no sean estos dones solo para conmocionar, para impresionar a la multitud. La meta es la conversión de almas a Cristo. A veces hacemos y realizamos muchos esfuerzos, mucho tiempo de oración, inclusive para preparar y presentar un mensaje del Evangelio. Pasamos horas y horas estudiando, tal vez horas de rodillas en comunión con el Señor. Y a veces, de momento, no vemos ningún efecto, ningún resultado. Y a veces tenemos la oportunidad de ver varias almas hacer profesión de fe. O tal vez 1 o 2, nada más. Pero acá nuestra meta es predicar el Evangelio. El mandato del Señor es predicar el Evangelio, dejar los resultados a Él. Pero lo que nosotros anhelamos no es impactar, no es conmover a la multitud, sino que las almas se conviertan a Cristo. Esta es la meta. A esto debemos intentar y procurar llegar todos. Un hombre que fue cojo durante 8 años fue sanado y restaurado a su vida normal. Y una discípula llamada Tabita fue resucitada de la muerte y recuperada por la iglesia para seguir cumpliendo su obra caritativa. En los 2 casos, Pedro, por las palabras que empleó, puso de manifiesto cuán cerca él caminaba y vivía de su Señor, en cuyas manos era un instrumento eficaz. Los resultados de nuestro ministerio, los resultados de nuestro accionar en la obra, van a poner de manifiesto y van a revelar la distancia que mantenemos nosotros con nuestro Señor. O vivimos cerca de Él, dependiendo de su poder, o vivimos nosotros más confiados en nuestra capacidad y en nuestros talentos. Este Pedro era un instrumento realmente eficaz en las manos del Señor. Tales obreros como Pedro, aún ahora, pueden ver maravillas en su servicio entre los santos y en la obra de evangelización para alcanzar a almas perdidas como resultado inmediato de la manifestación de la presencia del Señor en todas sus actividades. Hay en este tema
vamos a rescatar, es decir, el tema que vamos a rescatar de este episodio es uno solo: sirviendo al Señor. Qué bonito tema, sirviendo al Señor. Todos cantamos: he decidido servir, trabajad en la obra del Señor. Cuántos anhelos, cuántos queremos cuando nos convertimos servir al Señor. Es un lindo tema y es algo que debería ocupar nuestra oración cotidiana, querido hermano. Señor, quiero servirte. Soy incompetente. Señor, yo sé que no soy una mujer, no soy un hombre que puede hacer mucho, pero quiero servirte. Y después que hagamos algo para el Señor, después que cosechemos algún triunfo, hermano mío, en nuestro servicio, llegada la noche digamos: siervo, sierva inútil soy. Que no nos gloriemos en la victoria, no nos gloriemos en el fruto cosechado. Que reconozcamos siempre que el poder está en el Señor. Aquí tenemos, yo he sacado 5 puntos en esto de servir al Señor, que puede ayudarnos, hermanos, y le va a ayudar a usted, predicador, a seguir ampliando el tema y va a seguir sacando pensamientos para su enseñanza, para su sermón a la iglesia. En los versos 31-32 tenemos apacentando los corderos. El Señor le había dicho: apacienta mis corderos. Ahora aquí Pedro aparece apacentando. Y esto de apacentar es un servicio para el Señor, hermanos. El Señor habló en Mateo 24:45 sobre el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo. Hermano, ¿Dios te ha dado algún don? Hay hermanos que el Señor les ha dado la facilidad de hablar, la capacidad de saberse expresar. Y lo que muchos de nosotros, hablando mucho, no podemos llegar a ser claros, hay hermanos que tienen el don, el conocimiento del tema, y tienen el don y la capacidad para plantearlo en pocas palabras y hacernos comprender la enseñanza. Y ahí sí las ovejas somos alimentadas. Si tienes ese don, y si no lo tienes, pídele al Señor para poderle honrar con tu servicio y un fiel desempeño del don que el Señor te va a dar. Ojalá que sí. Si tienes el don, no lo guardes, no lo ocultes, no lo mezquines. Úsalo, pero úsalo no para tu gloria. No lo uses como un pedestal para subirte y exhibirte a ti. Úsalo para honrar y traer honra y gloria al nombre del Señor. En segundo lugar, en el verso 33-34 tenemos aquí a Pedro, sigue sirviendo. El tema es sirviendo al Señor. Y aquí está haciendo caminar a los cojos. Hay un texto en Hebreos 12, donde dice: por lo cual levantad, alzad o levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cuántos hermanos necesitan que les ayudemos a levantar las manos? No quieren hacer nada para el Señor. No les podemos ordenar, no les podemos presionar, pero qué lindo es darles el ejemplo. Yo recibí de un anciano de la iglesia, y es un anciano que firmó la carta para mi presentación a las escasas asambleas, iglesias que había hace 60 años en Bolivia, reunidas al nombre del Señor. Este anciano
cuando yo era muy jovencito, me decía: Mario, acompáñame. Hay un hermano que vive a unos 8 kilómetros del pueblo y se ha entregado al Señor. Hay que ir a animarlo, hay que ayudarle. Y qué hombre, dejaba su trabajo y se iba y yo le acompañaba. Yo, tímido, jovencito, cuánto aprendí de ese hombre, de ese hijo de Dios, de ese siervo de Dios que me ayudó tanto. Iba, les leía porciones y les hablaba de servir al Señor, les hablaba de ponerse firme. Y yo iba poco a poco dándome cuenta que este hermano ayudaba a levantar las manos caídas para que oren, para que las usen en el servicio del Señor. Las rodillas paralizadas, que flojeaban, que no eran consecuentes en la asistencia a las reuniones. Los animaba para ir a las reuniones. Qué bueno es cuando se sirve al Señor de esa manera. Qué pocos pensamos en animar a los hermanos, más estamos esperando que nos animen. Yo siempre recibo peticiones: hermano, ore por mí, hermano, ore por mí, hermano, ore por mi familia. Está bien, y yo lo hago, y es un privilegio para mí, y un gozo también orar. Pero ahí cabe una pregunta: ¿oras vos por los otros? ¿Oras por los hermanos? ¿Sientes simpatía? ¿Quieres servir al Señor en ese ministerio de la oración a favor de los demás? ¿Quieres ser intercesor a favor de otros? Ojalá que el Señor nos dé la capacidad para servirle, ayudando a los que están cojeando en el camino del Señor y levantar los que se afirmen para que ellos también sepan afirmar a otros. En tercer lugar, en el verso 36 tenemos el caso de Tabita o Dorcas, que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ahí tenemos a una cristiana sirviendo en amor. Abundaba en buenas obras. Dice la Escritura en 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y ella servía en amor. No solamente que daba limosnas, hacía ropas, hacía vestimentas, hacía ropa para los huérfanos, para los que no tenían. Qué lindo es cuando en la iglesia hay hermanas que se dedican a hacer un trabajo, o hermanos también, de abundar, de servir al Señor en amor. Y todo lo que hagamos para el Señor tiene que ser hecho con amor, no porque copiamos a otros, no porque otros nos presionan, no porque me siento obligado a hacerlo. Que nazca de tu corazón, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, y ese amor engendra amor y debe dejarse ver en obras de amor, en un servicio de amor para nuestro Señor. En cuarto lugar, en el verso 40 leemos: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Aquí lo vemos a Pedro imitando al maestro. Seguramente él se acordó de lo que el Señor hizo en la casa de Jairo, cuando resucitó a la hija de Jairo. Él se acordó, y se acordó también de las palabras del Señor en Juan 14, 12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y ahora, imitando al Señor, él levanta por órdenes del Señor un cuerpo muerto de una sierva fiel, la vuelve a la vida. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Hermano mío,
podemos hacer muchas de las obras del Señor. No vamos nosotros a dedicarnos a levantar muertos, porque no podemos hacerlo. Sin embargo, entramos a nuestro quinto pensamiento. En el verso 41, la levantó tendiéndole la mano, resucitando al muerto. El efecto glorioso, cada vez que proclamamos el Evangelio, el efecto precioso que queremos ver y se produce, es ver almas muertas que resucitan a la vida eterna. Que el Señor nos ayude, hermanos, que con nuestro servicio al Señor, que con nuestro servicio de amor, nuestro servicio de obedecer al Señor en apacentar su grey, en nuestro servicio de apoyar a los débiles, en nuestro servicio de imitar al Señor, podamos ver nosotros al predicar su mensaje, almas preciosas pasar de muerte a vida. El Señor va a hacerlo porque Él quiere dar a sus hijos el gozo y el privilegio de que cuando le sirven, Él responde a los anhelos, al ferviente deseo, a la pasión que tienen sus hijos por las almas perdidas. El Señor bendiga su palabra. Esto es un bosquejo pequeño y luego vamos a continuar con estos versículos acá en el capítulo 9 hacia adelante. Vamos a continuar con ello.